Estimados, tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda parte de la explicación del uso de una plantilla automatizada para el cálculo de un diagrama de interacción de una columna circular. Como pueden ver en un anterior video, hemos explicado todo el procedimiento manual de cómo hallar yo el diagrama de interacción de una columna circular de un diámetro de 60 centímetros, con una distribución de varillas de 3 cuartos de 12, o bueno, 12 varillas de 3 cuartos, como pueden ver. Hemos explicado el procedimiento manual, cómo calcular cada una de las fuerzas, momentos, cómo obtener las deformaciones en cada una de las capas de acero y finalmente cómo construir el diagrama, porque eso es lo que importa al final de la plantilla, ¿no? Determinar el diagrama de interacción y aparte de determinarlo, interpretar los resultados y ver cómo analizarlo para posteriormente tener adecuadamente yo mi diseño de flexocompresión, que es básicamente por lo cual yo construyo mi diagrama. Un diseño de flexocompresión en una columna que es importante, ya que hay que recordar que una columna recibe tanto cargas axiales como momentos. No es como una viga o un elemento horizontal que solamente recibe momentos en su propio plano, en una sola dirección, sino en dos direcciones. En este caso, al ser una columna, un elemento vertical, va a recibir ese tipo de solicitaciones. Bien, en esta segunda parte del video vamos a explicar el tema automatizado, ya que anteriormente, como ya mencioné, hemos explicado el procedimiento manual, cómo funciona el cálculo manualmente, cómo tenemos que realizarlo para poder obtener los resultados. Pero ya he explicado la parte manual, vamos a explicar todo el procedimiento automatizado en lo que yo solo voy a cambiar la distribución del refuerzo y automáticamente la plantilla me va a calcular los resultados que son importantes, como por ejemplo el tipo de fuerza que están actuando en cada una de las capas, el tema del esfuerzo que se calcula en cada una de las capas, la deformación unitaria, el tema de momentos, fuerzas, el tema de los esfuerzos en el concreto, porque recuerden que para este tipo es muy diferente cómo interpretar el bloque de Whitney, el bloque de compresiones, que una columna cuadrada o rectangular. Anteriormente, bueno, en la primera parte se explicó el por qué y el cómo, pero en esta ocasión también lo vamos a explicar, no hay ningún tipo de problema. Bien, y finalmente, cómo obtener el diagrama de interacción, ¿no? Que es lo que nos interesa. Y aparte, una pequeña corroboración con los programas. En el anterior video nos hemos quedado en esta parte. Nos faltaría corroborar, pero esto lo vamos a hacer al final del video. Primero explicando la parte automatizada y por último, el uso del programa para poder obtener los resultados que queremos analizar. Bien, estimados. Sin más preámbulo, comencemos. Si nos vamos al índice, tenemos la parte manual que ya le hemos explicado. Viene ahorita la parte del diagrama de interacción automático que nos vamos a la plantilla y nos manda automáticamente esta hoja de cálculo. Bien, primero, como en la anterior parte, introducir los datos. Básicamente es el diámetro. A partir del diámetro me funcionan todas las propiedades geométricas que van a actuar en la columna. Como puede ver en la gráfica, necesito un diámetro, un radio R, que viene a ser la mitad del diámetro, y una distancia del núcleo de la columna que lo vamos a utilizar más adelante. Así que por el momento lo vamos a dejar ahí. Recordar que estamos analizando una columna de un diámetro de 60 centímetros, como pueden ver. Entonces, le voy a colocar en diámetro 0.6 o 0.60. Automáticamente me calcula el radio, el área que me sirve. El tema de las inercias también es un tema interesante si lo quieren analizar. El módulo de sección, los radios de giro, etcétera. Datos geométricos que pueden ser relevantes e importantes para las memorias de cálculo o los datos que quieran analizar más adelante, ¿no? Acá están las fórmulas que estamos utilizando en caso requieran saber cómo se utilizan o cómo se calcula este tipo de propiedades geométricas. Luego vienen las propiedades mecánicas, que básicamente vienen a ser los datos relevantes para los materiales que involucra el concreto armado, en este caso el concreto y el acero. Recordar que estamos utilizando un concreto de resistencia 280 y una fluencia del acero de 4200. El módulo de elasticidad se halla por medio de esta fórmula que es 1500 raíz de F' C, como lo pueden ver ahí. El módulo de elasticidad del acero, que viene a ser 2 por 10 a la sexta de kilogramo por centímetro cuadrado, peso específico y deformaciones unitarias en el tema del concreto y del acero. Bien, ya explicadas estas partes, vamos a introducir el tema de la columna. Estamos analizando una columna con esta distribución de refuerzo, que son básicamente, si nos podemos a contar, 12 varillas de 3 cuartos, 4 en este lado de acá y 2 en cada tramo, haciendo la suma total de 12 varillas de refuerzo de 3 cuartos.
Entonces, vamos a definir primero qué tipo de estribos vamos a utilizar, porque hay que recordar que en una columna circular yo puedo utilizar tanto estribos circulares, como pueden ver acá, separados debidamente por una distancia S sub cero, que va a depender mucho de la zona de confinamiento, de la zona central, y aparte de los lineamientos de la norma 060. Pero también puedo tener yo una columna sunchada que va a tener hélices o espirales, las cuales van a disponer o predisponer de un mejor confinamiento a la columna, ya que ante solicitaciones de cargas sísmicas muy grandes, el recubrimiento de la columna se puede destruir, se puede abrir, y el refuerzo o el núcleo de la columna, al no estar bien confinado, también se puede ir separando poco a poco hasta provocar la falla del elemento. Sin embargo, las espirales proveen de un mejor confinamiento del elemento, y eso es lo que básicamente estamos buscando. Un mejor confinamiento que, producto de las cargas axiales máximas, no permitan que las varas longitudinales se abran, se panden demasiado, etcétera, ¿no? Entonces, podemos utilizar tanto estribos circulares, que viene a ser un estribo tradicional que ya estamos utilizando, como un estribo de tipo espiral. Hay que recordar que el estribo de tipo espiral le provee de una mayor ductilidad a la columna. Anteriormente lo hemos explicado en el tema de la norma, en el tema de compresión pura, cómo calcular y cómo la norma difiere cuando es una columna circular con estribos circulares o una columna sunchada con estribos en forma de espiral. Acá también lo vamos a explicar cuando lleguemos a la parte debidamente, pero por el momento vamos a utilizar esta vez estribos en forma de espiral. Vamos a dejarlo ahí. Obviamente el acero que usamos es de 3 octavos, puede ser de 8 milímetros, de media pulgada, de un cuarto, pero el más común que se utiliza, al menos en Lima, viene a ser de 3 octavos, y lo vamos a dejar en 3 octavos. Listo. El acero longitudinal ya hemos indicado que vienen a ser 12 varillas de 3 cuartos, que me da un diámetro de acero de 1,91 centímetros y 2,84 centímetros cuadrados. El recubrimiento ya lo hemos utilizado, la distancia o el ancho del núcleo, el área total de la sección y el ángulo alfa, que como se ve acá, es la distribución por la cual se encuentran nuestras varillas, como pueden ver. A ver, una separación en este caso que va a depender mucho del ángulo que estemos utilizando. Bien. El tema de cuantía también ya lo hemos explicado. La norma me exige que la cuantía mínima que vamos a utilizar sea del 10% y la cuantía máxima del 6%. Sin embargo, hay una cuantía que también me exige la norma, que es del 4%, ya que si yo supero este valor, voy a tener una alta demanda de aceros en el nudo. Hay que recordar que las columnas en la parte superior e inferior tienen nudos que unen las vigas con las columnas. Ese nudo recibe, si es una columna central, alrededor de 4 vigas, las cuales tienen su distribución de refuerzo por flexión, y ese refuerzo sumado al refuerzo de la columna producto de la flexocompresión, si es demasiado refuerzo, necesito detallar cómo va a ser la unión de ese nudo, la unión de esa viga columna. La norma me lo exige, porque va a ser muy complicado al momento de hacer yo el tema constructivo. Sin embargo, si tengo valores de cuantía del 1, del 2, del 3%, no tiene ningún tipo de problema. Es una cuantía económica. Una cuantía mayor al 4% ya es una cuantía no tan económica, porque requiero mucho acero para un elemento estructural, lo cual siempre hay que buscar nosotros que los diseños sean económicos, conservadores, y aparte resistan las solicitaciones y los lineamientos de la norma, ¿no? Entonces, la norma me exige, como les menciono, una cuantía del 1% y una cuantía máxima del 6%. Entonces, con estos datos, yo tengo un acero mínimo de 28,27 centímetros cuadrados y un acero máximo de 169,65. Con esta distribución de acero de una columna circular de un diámetro de 60, tenemos un área total de 34,08 centímetros cuadrados. Es decir, 12 varillas de 3 cuartos representan esta cantidad de acero total, lo cual significa una cuantía del 0,0121 o 1,21%, que viene a ser mayor al 1% y menor al 6%. Tengo una separación de estribos, la separación viene a ser de acero a acero. Hay que recordar que necesitamos un desplazamiento mínimo y máximo respecto a la cantidad de acero colocado, y una distribución final de 3 cuartos del refuerzo. Acá le puse, y disculpen, listo.
Entonces, verifico el refuerzo mínimo si cumple, porque es mayor al 1%. Es una cuantía del 1,21, o sea, 34 es mayor a 28,27 metros cuadrados. Número de ladrillos cumple, hay que tomar en cuenta algo, y es que la norma me exige que este, tengo que colocar un número mínimo de barras para ciertos elementos. En el tema de columnas cuadradas o rectangulares, un mínimo es de 4. En el tema de columnas circulares, depende. Si es una columna con estribos circulares, el número de mínimo de barras es de 4. Sin embargo, si es una columna sunchada con estribos o espirales, el número mínimo de barras es de 6, las cuales se reflejan en la plantilla, porque estoy colocando un número de 2, lo cual es mucho mayor a 4 y a 6, como se puede ver. El espaciamiento mínimo, recuerden que la norma me indica que tiene que haber una separación mínima de 4 centímetros, pero que esta separación no sea mayor a 15 centímetros. Mi separación que estoy calculando en metros es de 0,12 metros o de 12,62 centímetros, lo cual es un valor aceptable debido a que es mayor a 4, pero menor a 15 centímetros. Entonces, sí estoy cumpliendo con las limitaciones de la norma. Estos valores de acá van a variar si yo modifico los datos de arriba. Por ejemplo, si yo le coloco un diámetro de 80, automáticamente todas las propiedades geométricas cambian y automáticamente todos los valores van a cambiar. Por ejemplo, el acero total se mantiene obviamente porque estoy manteniendo 12 de 3 cuartos, pero la cuantía viene a ser ahora del 0,68%. Ya no va a ser mayor a 1%. ¿Ello por qué? Porque hay que recordar que la cuantía depende mucho del área total de la sección. Es como un porcentaje. ¿Se entiende? Entonces, si yo aumento esa área de concreto, pero no aumento el área de refuerzo, obviamente la cuantía se va a reducir. Ahora, imaginemos que en vez de 12 de 3 cuartos colocamos una pulgada. Automáticamente aumentó la cuantía de refuerzo a 1,22%. Obviamente estoy cumpliendo con lo que estoy colocando acá. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la separación. Aumentó de 14 a 17,69 centímetros, que es mucho mayor a 15. ¿Qué quiere decir? Que necesito colocar mayor cantidad de cero. Por ejemplo, le he colocado 12 ceros de una pulgada, porque le cambié una pulgada, pero si le coloco, por ejemplo, 16, la separación se reduce a 13,27 y ya estoy volviendo a cumplir con todo lo que estoy colocando. Una cero de 81,60 con una cuantía del 1,62%, una separación de 13,27 centímetros y una distribución final de 16 ceros de una pulgada. ¿Se entiende? Bien, estimados. Pero vamos a regresar ahora al diámetro de gira. 60, 12 de 3 cuartos. Listo. Hasta ahorita todo me sale azul, todo está cumpliendo adecuadamente, entonces no tengo al momento ningún tipo de problema. Bien, entonces vamos a continuar. Centro de plástico. Antes de explicar esta parte, vamos a ver las limitaciones de esta plantilla o de esta hoja de cálculo. Y es que yo les había comentado en el anterior video que es muy recomendable que, por ejemplo, si yo tengo una columna de 60 centímetros de diámetro, los aceros que yo tengo acá coincidan con los ejes X y Y, que cuando yo tengo una columna al menos las 4 barras principales coincidan con el eje X y el eje Y de esta columna. ¿A qué me refiero con esto? Y me refiero de la siguiente manera. Yo tengo, por ejemplo, una columna acá, de 4. Bueno, mejor voy a copiar esto de acá y esto de acá. Nada más. La voy a copiar acá arriba, más para que se pueda disculpar. Ahí no se copió. Listo. Voy a poner a copiar. Voy a poner, ¿dónde la puedo poner? Acá arriba la puedo colocar. Listo. Tengo una columna y la voy a colocar una cero acá. La voy a copiar. Listo. Lo voy a explicar del siguiente modo. Y lo voy a copiar acá en varios para que se pueda entender. Copiar, lo voy a copiar al costado, a ver. Uno acá y uno acá. Listo. Si yo, por ejemplo, colocara 4 aceros, disculpa, ahí está, claro. Si yo colocara 4, no lo vuelvo a hacer, lo voy a colocar 4, ok, voy a tener, se dan cuenta,
los cuatro aceros principales que coinciden con el eje X y el eje Y de mi columna, como lo pueden ver acá, lo cual aporta bastante al tema del procedimiento constructivo y me da una simetría en el momento de yo colocar mi refuerzo. No hay ningún tipo de problema, porque facilita mucho el procedimiento constructivo. Y es muy recomendable que, como les comento, coincida el refuerzo que estoy colocando acá con los ejes locales de la columna, o sea, el eje X y el eje Y, porque esta columna forma parte de una estructura más grande, una edificación total, y los ejes globales de esa estructura global van a ser igual el X y el Y. Entonces, me conviene a mí que los aceros que yo coloque coincidan con esos ejes, con el X y con el Y. Ahora, para que coincida, hay ciertas limitaciones. Por ejemplo, si yo colocara, en vez de cuatro, ahí dice 6 varillas, solamente dos van a coincidir, o sea, la que está acá y la que está acá, van a coincidir con los ejes X y Y, solamente 2 varillas. De ahí, ninguna otra varilla va a coincidir. Si yo colocara 8, en vez de 6, 8, ahí sí vuelven a coincidir las varillas. Tengo dos en el eje Y dos en el eje X y una en cada tramo que se pueden seguir viendo. Nos damos cuenta. Pero, por ejemplo, si yo lo colocara 10, nos damos cuenta. Solamente, a menos que esta puede colocarse acá, también se puede colocar en X, no hay problema. Voy a colocar acá y acá, solamente coinciden en el eje Y, no en el eje X. Nos damos cuenta. Si yo le coloco, por ejemplo, 15, peor, nos damos cuenta. Solamente uno coincide con el eje Y, el resto ya no coincide con el eje X, y ya no hay mucha similitud con lo que se quiere dar inicialmente, pero es una recomendación bastante importante que en los ejes locales de la columna coincidan al menos 4 barras, las 4 barras principales, como se puede ver. Es como si yo he colocado, coincidió con 4, coincidió con 8. Si yo lo coloco, por ejemplo, 16, ahí se dan cuenta, al menos 4 barras coinciden con los ejes locales de la columna. ¿Se entiende? Entonces, como les comento, es muy recomendable por temas constructivos, por temas de simetría, por temas de este aporte de la capa de fuerza, que una columna en sus ejes locales contenga al menos 4 barras, dos por cada eje local. ¿Se entiende? Entonces, la plantilla tiene esa limitación, que la plantilla no me va a poder calcular, al menos la hoja de cálculo, esta sección que está acá o esta sección que está acá. Solo me va a coincidir o me va a calcular distribuciones de acero que tengan este, donde 4 varillas coincidan con los ejes locales. Y eso sería aquellos que son múltiplos de 4. Por ejemplo, 4 varillas, 8 varillas, 16 varillas, 12 varillas, 20, 24, hasta 28. Más no puede hacerse. O al menos la limitación de la plantilla de esta hoja de cálculo no me lo permite. Entonces yo debo colocar acá 12, 16 o 28 varillas como máximo. ¿Se entiende? Esa es la limitación de esa plantilla. Y hasta un número máximo de 28. Pero como se explicó anteriormente, digamos, si yo colocaba 5 filas de acero con una distribución que yo voy a colocar, en una columna circular es un poco diferente. Por ejemplo, si yo coloco 12 varillas, voy a tener un total de 7 capas de acero, como pueden ver. Si yo le colocara 4, voy a tener solamente 3 capas de acero. Una en la parte inferior, una en la parte central y una en la parte superior. Si yo le coloco 8, voy a tener en total 5. 1, 2, 3, 4 y 5. No sé si se me deja entender. A ver, voy a copiar esto acá. Esto lo voy a borrar. Esto también lo voy a borrar. Esto también. Esto también por ahora. Y eso también lo voy a... Listo. Por ejemplo, si yo tengo una columna de 4, voy a tener
una capa, dos capas y tres capas en total. Si tengo una columna de 8, voy a tener una capa, dos capas, tres capas, cuatro capas, cinco capas. Si yo tengo 16, voy a variar, o sea, no voy a tener un número dependiendo de la distribución de refuerzos. ¿Se entiende? Pero eso, si nos podemos entender y explicar, tiene un cierto número para cierta distribución de capas. Entonces, por ejemplo, si yo le coloco 12, la plantilla automáticamente me reconoce que van a ser 7 capas. Si yo le coloco, por ejemplo, 4 varillas, la plantilla me reconoce automáticamente que van a ser 3 capas. Si yo le coloco 8, la plantilla automáticamente me reconoce que van a ser 5 capas. Si yo le pongo, por ejemplo, 10 y 28, la plantilla automáticamente me reconoce que van a ser 15 capas. Y esto lo pueden comprobar. ¿Se entiende? La plantilla ya automáticamente me reconoce eso, entonces no voy a tener que calcular yo nada manualmente. Solo variar el número de aceros y los diámetros y la plantilla me lo va a calcular. Ahí me lo dice, número de filas de acero, 7. En la misma plantilla me lo comenta. Y por ejemplo, ahí pueden ver el tema del centro de plástico, recuerden que es la suma del concreto y el acero, disculpe, la suma de los momentos del acero y del concreto entre la suma de las fuerzas del acero y del concreto. Lo divido y me va a salir un valor de distancia que va a ser el centro de plástico, como lo pueden ver. Entonces, hago los cálculos en mi concreto. Para los cálculos en el acero, necesito el área del acero por capa, la afluencia del acero, el F'C del concreto y el área total del acero. Y tengo los valores acá, tengo el área de acero, tengo las fuerzas, tengo las distancias. Esta distancia de Y es de Y y YS. Solamente son cálculos para yo poder calcular estos valores que están acá. La distancia de K al eje de referencia. Recuerden que para yo poder hallar mi centro de plástico, necesito una distancia de centro del concreto y centro de cada capa de refuerzo a un eje de referencia. En este caso, el eje de referencia es la fibra traccionada del concreto, como lo pueden ver. Hago los cálculos y automáticamente me sale que mi centroide viene a ser 30 centímetros. Para una columna simétrica, en este caso una columna circular simétrica, y una distribución de refuerzos simétrica, que como ya he explicado, si yo tengo o mantengo esta cantidad de refuerzo, voy a tener una distribución o una distribución de refuerzo simétrica. El centroide plástico va a coincidir con el centroide geométrico de la sección. ¿Se entiende? Bien, una vez explicado esto, vamos a proceder con el procedimiento iterativo, que ya lo hemos hallado, lo vamos a ver. Con esa distribución que yo he cambiado con las propiedades geométricas, el diámetro, el tipo de refuerzo que va a tener, si es espiral o si es tribo circular, yo voy a tener un resultado final. Aparte de todo el procedimiento, con todo ese cálculo, yo voy a llegar a esto. Voy a borrar la parte de acá porque al momento no me sirve. Una vez que he hecho todo modificado la parte de arriba, todos los cálculos son estos cuadros que están acá, pero el resultado final que me va a interesar a mí va a ser este que está acá. Mi diagrama de interacción nominal, mi diagrama de interacción reducido, que obviamente, como su nombre lo dice, va a ser el de diseño, ya que lo voy a reducir por un factor de reducción, el cual me indica la norma. Y mi resultado final va a ser este que está acá, mi diagrama de interacción que está al costado. Este diagrama de interacción refleja todo el procedimiento de arriba y es un poco interesante porque me va a demostrar o me va a delimitar qué puntos del diagrama van a ser representar una falla frágil, van a estar controlados por compresión o por o pues, por tracción, va a ser una falla dúctil o se va a encontrar en una zona de transición, etcétera. Y aparte, obviamente, los factores de reducción y eso. Bien, entonces, ya he explicado esta parte del diagrama de interacción. Es interesante ver cómo llegamos o cómo se introduce todo el procedimiento. Primero es calcular el valor de posicionamiento. Recuerden que para yo poder hallar mis deformaciones unitarias, necesito la ubicación o el posicionamiento de cada una de estas deformaciones
respecto al eje neutro. Esas distancias que se calculan son las que están acá, como se puede ver, un posicionamiento para cada una de las capas de acero. Recuerden que estoy trabajando un grupo de 12 varillas, las cuales representan 7 capas de refuerzo. Por eso tengo 7 valores. Para esas distancias voy a tener yo un valor de deformación unitaria. Miren que cómo es la variación del eje neutro. El eje neutro empieza con un valor grande de 0.541, o sea, empieza desde la fibra o cerca de la fibra traccionada, porque me encuentro acá con un valor de 0.541, y poco a poco va a estar reduciéndose hasta llegar a un valor de 0.0059. ¿Qué quiere decir? Que va a llegar a un valor que representa esto. Ahí está. El eje neutro, desde el estaba en la fibra traccionada, empieza a reducir su valor hasta llegar a la fibra comprimida, a 0.0059. Porque hay que recordar que el eje neutro se mide desde la fibra comprimida hasta donde se ubique, hasta donde se pueda posicionar. Y ese posicionamiento, mientras más me acerque a la fibra comprimida, más se va reduciendo. Por eso es que lo estamos contando de este modo. ¿Qué quiere decir entonces? Que miren, es interesante ver ese resultado. La capa uno viene a ser la capa de refuerzo que se encuentra más lejos de la fibra comprimida. Es decir, la capa que se encuentra, por ejemplo, aquí. Esta primera capa. Esta capa es la que se encuentra más lejos de la fibra comprimida y más cerca, obviamente, a la fibra traccionada. Entonces, es una capa interesante que vamos a analizar. Y podemos ver que mientras el valor del eje neutro se va reduciendo, la deformación unitaria en la capa de la fibra traccionada va aumentando hasta valores exorbitantes, como pueden ver. Y las capas 2, 3, 4, poco a poco le van siguiendo. Nos damos cuenta. La capa 2 empieza con un valor grande, reduce y luego empieza a subir. La capa 5 empieza con un valor grande, se va reduciendo poco a poco hasta llegar prácticamente a cero y luego vuelve a subir, como pueden ver. Y la capa 7 es la que empieza con un valor grande, pero es la capa 7 hay que recordar que en este caso es la que se encuentra más cerca de la fibra comprimida. Al encontrarse más cerca de la fibra comprimida, poco a poco se va a ir reduciendo hasta llegar a cero. Esto ocurre cuando el eje neutro pasa de un valor grande de 0.541 metros a un valor pequeño de 0.059 metros, como pueden ver. Es interesante analizar el comportamiento de la sección, que va variando conforme el eje neutro. Y ese es parte del procedimiento o del dibujo del diagrama de interacción, que el valor del eje neutro vaya variando de un valor grande a un valor pequeño, como se puede ver en los cuadros. Bien, continuamos entonces. Luego vamos a la parte de las fuerzas y momentos en cada punto. El tipo de fuerza ya se había explicado que va a depender mucho del eje neutro. Cuando el valor del eje neutro es un valor grande, por ejemplo de 0.541 metros, la mayoría de capas de refuerzo van a estar en compresión. Pero poco a poco ese valor de eje neutro se va reduciendo, las varillas van a pasar de un estado de compresión a un estado de tracción, como pueden ver. La capa uno netamente está en tracción siempre, la capa 2 empieza con compresión, luego tracción, la capa 3 igual, y cada una de ellas va a estar variando de un estado de compresión a un estado de tracción, porque hay que recordar que la línea o el eje neutro me va a dividir qué capas de refuerzo se encuentran a tracción y cuáles se encuentran a compresión. Y eso es lo que divide en el tipo de fuerza cortante. Ahora viene el tipo del esfuerzo. Recuerden que los aceros, al estar colocados en la sección de concreto armado, van a producir esfuerzos. Si tengo 7 capas, se van a generar 7 esfuerzos diferentes. Por ejemplo, el acero 1, la capa que se encuentra más alejada de la fibra de tracción, empieza con un valor de cero y mientras el eje neutro se va reduciendo, poco a poco se va aumentando hasta llegar a un límite de esfuerzo de 4200, porque hay que recordar que el comportamiento del acero es un material elastoplástico. ¿Qué quiere decir? Que las capas y secciones se mantienen planas, por lo cual yo puedo realizar una relación de triángulos en mi diagrama de deformaciones, pero también hay que recordar que, disculpen, me estoy confundiendo, es un material elastoplástico el acero, que quiere decir que los esfuerzos del acero pueden aumentar más allá de la afluencia del valor de 0.0021, pero el esfuerzo, tanto en tracción como en compresión, se va a mantener constante, se va a mantener con un valor de 4200 como máximo. ¿Se entiende? Bien, estimados. Entonces, este cuadro de esfuerzos es lo que representa ello. Incluso, miren, la capa 7 se mantiene con 4200, pero poco a poco irá reduciendo conforme el valor del eje neutro, como pueden ver acá, se va reduciendo.
Bien, luego vemos el tema de las fuerzas. El tema negativo, ¿qué quiere decir? Que va a ser un tipo de fuerza atracción y el valor positivo va a ser un tipo de fuerza a compresión. ¿Se entiende, estimados? Entonces, si nos damos cuenta que prácticamente la capa uno tiene todo tracción, todo va a ser negativo. Y el tema de las cargas también lo pueden ver acá. Nos damos cuenta. Para la capa 2, la capa 3, la capa 4, la capa 7. Esos valores de fuerza van a reflejar para cada capa y para cada iteración, como pueden ver. Ahora, me voy a la parte de la distancia Y. Esta distancia viene a ser esta distancia que tenemos al centro del plástico, porque hay que recordar que para yo poder hallar los puntos de mi diagrama de interacción, tengo que hacer momentos o tengo que hacer que las fuerzas generen un momento respecto a un punto. Este punto va a ser el centro de plástico, como lo pueden ver en la imagen, y ese punto es el que va a ser de referencia y el que yo voy a poder calcular. Entonces, esta parte del cuadro de la plantilla me calcula esas distancias. Y por último, tenemos los tipos de momentos. Recordemos que cada una de las fuerzas en tracción y en compresión van a generar un tipo de momento horario o antihorario, dependiendo de su dirección y dependiendo de su ubicación al centro de plástico. Recuerden que las fuerzas, lo vamos a ver al gráfico, en tracción que se encuentren por debajo del eje neutro van a generar un momento antihorario. Y las fuerzas en compresión por debajo del centro de plástico van a generar un momento horario. Y viceversa. Las fuerzas en tracción por encima del centro de plástico van a generar un momento horario y las fuerzas a compresión por encima del centro de plástico van a generar un momento antihorario. Acá lo pueden ver incluso. Tengo tracción, compresión, pero no siempre, por ejemplo, miren, la compresión que está acá, no siempre va a ser horario o antihorario. Va a depender, como les menciono, de la ubicación del eje neutro y su posición respecto al centro de plástico. Aquí tenemos en la primera iteración que todo me genera, tres capas me generan un momento horario y tres capas un momento antihorario. Pero todas son de compresión, nos damos cuenta. O sea, que sea tracción o compresión no me garantiza que genere un momento horario o antihorario. Como ya les he explicado, todo depende de su ubicación respecto al centro de plástico y de la dirección de la fuerza, si es atracción o si es a compresión. Bien, ahí vemos el comportamiento de la sección y ahora podemos calcular el momento. Momento, fuerza por distancia, y con su signo respectivo si es antihorario, negativo, y si es horario, si es horario negativo y si es antihorario positivo, como lo pueden ver. Bien, estimados. Ahora para terminar el tema del cuadro, solamente ver el tema ¿cómo se llama? Del bloque de compresiones de Witt. Y es del siguiente modo. Recuerde que el bloque de compresiones tiene un alto o un ancho de un valor de A. El valor de A netamente es, como lo pueden ver en pantalla, una representación del eje neutro, un valor de beta 1, que en este caso es 0,85, para valores de refuerzo del concreto o de resistencia del concreto de 280 kilogramos o menos. Como es un valor de 280, tengo un valor de 0,85. Pero ojo, y hay que recordar algo. ¿Por qué tengo fórmulas diferentes? Como ya le expliqué en el anterior video, lo que pasa es que si yo tengo, por ejemplo, un bloque de compresiones con una columna cuadrada o rectangular, solamente me basta para yo ya esta área multiplicar base por altura, o sea, 0,60 por el valor de A, nada más. Pero en una columna circular, esta área ya no es simétrica, ya no es una reacción geométrica sencilla en donde yo pueda multiplicar dos valores y tengo. No, es una situación un poco complicada, la cual va a depender mucho de un ángulo teta. El ángulo teta es medido desde el eje Y hasta un punto donde se ubique mi semicircunferencia, como lo pueden ver ahí. Entonces, para yo poder hallar el área de esta sección, que es básicamente lo que yo quiero hallar, aplico estas fórmulas. El valor de θ, como lo pueden ver, el valor del área de esa región, el valor de la fuerza es 0,85 por F'C por esa área, que ya la he calculado, según mi ángulo. La distancia YC me representa la distancia del centro hasta donde yo lo quiera hallar, para yo poder calcular
¿cómo se llama? Para yo poder calcular a dónde cae la fuerza, y según eso poder calcular, ¿no? Y últimamente tengo mi valor de momento que es Y por F por la fuerza C, como lo pueden ver ahí. Bien estimados, entonces ya yo una vez hallado todos estos valores, voy a tener mi valor de diagrama de interacción. Recuerden que es la suma de la fuerza del concreto y el aporte del acero, como pueden ver ahí, y la suma del momento del acero y del momento del concreto, como pueden ver ahí. Cada uno de estos puntos, de estos pares ordenados que ven acá, son los que yo grafico en este lado que está acá, como lo pueden ver. Ahora, último y puntos importantes de mi diagrama de interacción. Y es que yo puedo analizar puntos importantes como es el análisis de compresión pura y el análisis de atracción pura, los cuales reflejan, como pueden ver acá, el primer punto y el último punto de mi diagrama de interacción. Pero es un punto bastante teórico. ¿Por qué? Porque la columna nunca va a estar sometida netamente a un estado de compresión pura, en donde no haya momento, a menos que sea una columna aislada, que no se sometida a fuerzas, etcétera. Porque recuerden que los momentos que se generan es producto de una excentricidad, una fuerza que no es concéntrica, sino que está distanciada del centro de la columna y que producto de esa distancia se genera un momento. Entonces, asumir que las cargas que están actuando sobre la columna son netamente concéntricas es un caso netamente teórico, pero interesante para poder yo dibujar mi diagrama de interacción. ¿Y cómo lo calculo? De la siguiente manera. Tengo una carga peso O, que es como mide la norma en la resistencia del concreto para compresión pura, que viene a ser el 85% F'C por el área total menos el área del acero, más el área del acero por la fluencia del acero. Tengo ese valor de I, perfecto. Mi valor nominal reducido, la norma me exige que lo tengo que reducir al 80% para columnas con estribos y al 85% para columnas con espirales. Ahí nos damos cuenta que la misma norma me produce para una columna con espirales una mayor resistencia, como pueden ver. Y por último, tengo que reducir mi valor de carga nominal a un valor de carga última. Ahora, ese valor de carga última, ¿cómo yo lo puedo hallar? Multiplicando por mi factor de reducción. Pero si nos fijamos en el gráfico que me indica la norma, para una espiral, ese valor de reducción para compresión pura viene a ser de 0,75, pero para un estribo normal, ese valor de compresión pura es de 0,65. ¿Se entiende? Entonces, nos damos cuenta que la misma norma me está indicando que para columnas chunchadas con espirales voy a tener una mayor resistencia nominal y una mayor resistencia última que para columnas con estribos. ¿Cómo lo pueden ver en pantalla? Bien, y el tema de tracción pura solamente es multiplicar la fluencia del acero por el área total del acero que de la sección que estamos trabajando, que estamos analizando. Y producto de eso, tengo el resumen de todo mi diagrama de interacción para compresión pura, para tracción pura y para los 26 puntos iterativos que me ofrece la plantilla. Y en cada uno de esos puntos me va a indicar cuál representa una falla frágil, cuál representa una falla dúctil, cuál representa una sección controlada por compresión, por tracción, o está en una etapa de transición de compresión a tracción. Esas etapas se refieren a lo que me dice la norma: compresión, tracción y una tracción controlada, lo cual depende netamente de una deformación unitaria, como pueden ver. Si la deformación unitaria ojo, de la capa de acero que se encuentra más cerca a la fibra traccionada es mayor a 0. O menor a 0,0021, va a ser una sección controlada por compresión. Si se encuentra mayor a 0,0021, pero menor a 0,0050, se encuentra en una etapa de transición, que va a pasar de compresión a tracción. Y por último, si es mayor a 0,005, va a ser una etapa netamente controlada por tracción. Pero cuando estamos en una sección netamente controlada por tracción, se está comportando más como una vía que como una columna. Pero no, lo que siempre buscamos es que la columna falle por flexo-compresión. ¿Se entiende? Lo que buscamos es eso, ¿no? Pero en una etapa netamente controlada por tracción quiere decir que se asemeja más al comportamiento de una viga. Ahora, el tema de las fallas. ¿La falla qué quiere decir? Hay que darnos cuenta, y es que los primeros
casos de iteración ocurre cuando el eje neutro tiene un valor muy elevado. Si el valor del eje neutro es muy elevado, quiere decir que estoy superando el valor del eje neutro de la falla balanceada. En el cuadrito, en la fila última del cuadro, me indica la falla balanceada, que va a tener un valor de eje neutro de 0.318. Todos los valores que se encuentran por encima de este valor, que viene a ser la iteración 1, la 2, la 3, la 4, al ser mayores, se va a producir un tipo de falla frágil, como lo pueden ver ahí. Sin embargo, si son valores menores, como pueden ver de 0.59, 194, 213, van a tener un tipo de falla dúctil. ¿Y qué es lo que busca uno siempre en un tipo de columna? Que sea una etapa netamente, este, sea una etapa netamente de falla dúctil, porque lo que yo busco siempre es que producto de las solicitaciones externas, se produzcan grandes deformaciones, pero se pueda deformar por bastante tiempo antes de llegar a la falla. ¿Se entiende? Y para eso necesito yo una falla dúctil. Si es una falla frágil, estaría incurriendo en pocas deformaciones antes de llegar a la falla, lo cual no es cierto, porque me conviene más que la estructura tenga mucha mayor posibilidad de deformarse antes de llegar a su rotura. ¿Se entiende? Entonces, este cuadro me refleja, disculpe, me refleja cómo se comporta la sección o cada uno de los comportamientos de la columna antes de llegar a la falla. ¿Se entiende? Para cada uno de los puntos. Y construido todos estos valores que he calculado anteriormente, voy a tener yo mi diagrama de interacción nominal y mi diagrama de interacción reducido, como lo pueden ver ahí, estimados. Bien, ahora, la condición balanceada ahí está, me representa una carga de 303.68, un momento de 60.31 y un factor de reducción de 0.65. Ahora, el tema de la carga. Acá tengo una línea morada, que incluso ya es similar a lo que pasa en mi plantilla de diagrama de interacción para columnas rectangulares. Y es que, por ejemplo, si yo tuviera, hay que recordar que el diseño de flexocompresión involucra a que todas las relaciones de las combinaciones de carga, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, este, se encuentren dentro de mi diagrama de interacción. Si se encuentra dentro de mi región geométrica, significa que la columna es capaz de resistir los esfuerzos de las combinaciones en la columna o de la edificación. Pero, por ejemplo, si yo tuviera una combinación de carga de un momento de, no sé, de 40 y una carga de 150, tendría mi punto, se ubicaría, voy a poner un poco más de zoom. Uy, uy. Creo que acá se ve un poco mejor. Mm, es- Acá tengo mi diagrama. Si yo tuviera, por ejemplo, una carga de 40, un momento de 40, con una carga que es el de 150, mi diagrama, perdón, mi carga, aparte de ser soportada por la columna, porque se encuentra dentro del diagrama de interacción, ¿cómo se llama? Va a producir una falla dúctil en la estructura, porque me encuentro por debajo de la falla balanceada. Sin embargo, si mi carga se mantiene constante, o mejor dicho, mi momento se mantiene constante, pero mi carga aumenta de 150 a 300, se va a encontrar soportada por la estructura, pero se va a producir un tipo de falla frágil. ¿Por qué? Porque me encuentro por encima de la falla balanceada de mi columna. ¿Se entiende? Entonces, van a haber cargas que produzcan este, fallas frágiles y cargas que produzcan fallas dúctiles. Por ejemplo, mi momento se reduce de 40 a 30. Se encuentra, si bien resistido por la columna, se va a producir, como se ve en el recuadro, un tipo de falla frágil. ¿Se entiende, estimados? Si mi carga la reduzco de 300 a 50, se va a producir un tipo de falla dúctil, porque como pueden ver en la imagen, me encuentro por debajo de mi línea negra. Si lo aumento a 100, también se mantiene un tipo de falla dúctil, como lo pueden ver. Pero si lo aumento a 100, vamos a ver, 120, sigo teniendo una falla dúctil. La pongo a 160, ahí ya tengo una falla frágil, como pueden ver, porque estoy sobresaltando
la línea de la falla balanceada en el gráfico. ¿Se entiende? Entonces sería muy interesante analizar cada una de las cargas producto de mi combinación de cargas y ver si producen fallas dúctiles, fallas frágiles, etcétera, ¿no? Y poder analizar y estudiar el comportamiento de mi columna para cada combinación o cada par de momento y fuerza que esté actuando sobre la misma. Bien, estimados. Ahí incluso lo pueden ver, ¿no? Si mi eje neutro es menor al eje neutro de la falla balanceada, es una falla ducta. Y si es, acá no es menor, acá es mayor, es una falla frágil, como lo pueden ver ahí, ¿no, estimados? Entonces, tengo acá, como lo pueden ver ahí, estimados. Bien, ya he explicado esta parte, ahora vamos a ver a la corroboración con el programa, ¿no? Porque siempre es bueno corroborar los cálculos que estoy haciendo con un programa de diseño, que puede ser el ETABS o el CSI. Por ejemplo, si hago un programa de tabs, puede ser cualquiera, ¿no? Una edificación al azar. Me pongo a definir, por ejemplo, una columna. Le voy a poner, por ejemplo, voy a poner una nueva columna. O voy a poner a copy properties, claro. Ah, no, disculpe. Copy to section designer. Le voy a poner columna circular de 0,60 metros. Una resistencia de 280. Le voy a poner section designer. Voy a borrar esto que está acá. Obviamente el refuerzo también lo voy a borrar. Y voy a dibujar una columna circular de un diámetro de 60, está bien, diámetro 60. Reforzamiento le voy a poner que sí. Ok, tengo un reforzamiento acá. Le voy a poner ajá, se mantiene entre barras, se mantiene listo. Listo. Le voy a poner, por ejemplo, 8 barras. El diámetro le voy a poner 3 octavos, el tema del diámetro del, ¿cómo se llama? Del estribo. Y le voy a poner un momento, mejor voy a hacer algo, disculpen, voy a poner OK. Voy a poner OK. Con el circular le voy a poner borrar. ¿Por qué? Porque tengo que hacer algo importante primero. Voy a crear una columna. ¿Dónde está? Concreto circular y un circular, ¿no? Listo. Voy a poner columna circular, 0,60 metros. Voy a meter circular. Le voy a poner acá 0,60. Y acá le voy a colocar, por el momento, acá me da la opción de ponerle como estribos o como espirales. Lo voy a dejar con espirales. Le voy a poner OK. OK, y queda. Y a la columna la voy a convertir en Section Designer. Columna circular de 0,60, pero Section Designer. Lo voy a poner Section Designer y queda. Tengo mi columna. Ahora, cuando yo le coloque ahí, va a ser ahora con espiral. Número de barras, le voy a colocar 12. Listo. Acá lo voy a colocar 3 octavos. Y en longitudinal van a ser 3 cuartos. Ok, listo. Ya tengo mis aceros, mi diámetro de espiral de 3 octavos. Y mi distribución de 1, 2, 3, 4, 5 por 2, 10, 12, como lo estaba analizando, ¿no? Entonces voy a calcular, por ejemplo, disculpen, algo que me he olvidado. Voy a poner OK. No, el FPMC 280 me he olvidado. Section Designer y queda. Ahora sí, 0,52, 12 de 3 cuartos y espiral de 3 octavos. Listo. Y ahora sí, vamos a calcular. Y según lo que yo he calculado, disculpen, este está acá, sí está aquí. Es el diagrama que está aquí.
con un valor de fuerza de acá. Mm, Un momento, estimados. Estimados, lleve el error. Acá, lo voy a poner down, lo voy a poner seleccionar. Y acá decía, en vez de 280, 210. Así que lo voy a cambiar yo a 280. Le voy a poner OK. Ahora sí me voy a verificar y me voy a verificar. Lo voy a poner excluyendo el fee. Excluyendo el fee quiere decir que yo voy a estar analizando mi sección o mi diagrama de interacción último. Si yo analizo mi diagrama de interacción último, voy a trabajar con la curva azul, como pueden ver ahí. Sin embargo, si yo le pongo incluido el fee, voy a copiar los valores y los voy a pegar acá. Y tienen, como pueden ver, un diagrama bastante similar en tema de resistencia, como lo pueden ver ahí, estimados. Entonces, lo que yo estoy analizando y lo que estoy calculando es de manera correcta. Lo estoy calculando con el software, con el ETABS, y pueden ver los cálculos, ¿no? Ahora, ojo, este es para un tema de espiral, porque recuerden que en el ETABS yo le puse que era una columna con un refuerzo espiral. Sin embargo, si yo lo dejo con un estribo circular, nos damos cuenta que la resistencia se reduce, ¿no? La nominal se mantiene constante. Sin embargo, en el tema de reducción de la última, la norma lo reduce un poco más y le da menos resistencia, otorgando que la capacidad última o el factor de reducción sea mucho mejor para una columna con espiral que con una con estribos. Y por eso es que comparando la espiral con el estribos, en la espiral se ve mucho mayor, en la que estribos que se ve mucho menor, como se puede ver. Bien estimados. Entonces, antes de terminar con el video, vamos a hacer una última comparación, pero con el C-ciclo. Lo vamos a dejar con estribos circulares a ver, y lo vamos a ver con el C-ciclo. Porque recuerden que estoy analizando yo este, esto que está acá del ETABS, pero si yo le coloco la distribución de refuerzos según lo que yo he dibujado, vamos a ver si tengo un valor más exacto o no. A ver, para ello, yo voy a copiar, voy a abrir un dibujo nuevo, me voy a acercar acá, voy a copiar esto que está acá, y lo voy a pegar acá. Lo voy a pegar acá, como lo pueden ver ahí. Incluso más cerca. Listo. Tengo mi diagrama. Eso lo voy a borrar porque no me sirve. Así que voy a empezar a crear propiedades, o mejor dicho, capas. Voy a crear, por ejemplo, ya saben cómo es el procedimiento. Creamos una sección de concreto, creamos un refuerzo, un refuerzo, mejor dicho, lo voy a poner acá, estribos. Le voy a colocar barras longitudinales, longitudinales, estribos barras longitudinales, sección de concreto. Voy a crear una capa que diga cotas y una que diga puntos. Y lo voy a cerrar. Listo. Entonces, la que está acá, por ejemplo, la voy a pasar. Disculpen. Listo. La que está acá la voy a pasar de la capa cero a la capa de sección de concreto. La que está acá la voy a pasar de cero a la sección de estribos. La cota la voy a pasar de cero a la sección de cotas y voy a borrar por el momento cotas, estribos, sección de concreto y los aceros longitudinales que están acá lo voy a pasar a las barras longitudinales. Bien, entonces voy a activar todo de una vez y primero que nada voy a pasar esta sección que está acá, la voy a desplazar al centro
Ya, no sé cosa. Voy a dibujar acá una raya, la voy a pasar por acá, y entonces voy a mover esto. Voy a seleccionar todo esto, lo voy a mover desde acá hasta el centro geométrico. Eso lo voy a borrar así. Hasta el centro, hasta donde coincide el eje de coordenadas X y Y, hasta el centro de ahí. Bien, ahora sí, voy a seleccionar el tipo de punto, le voy a colocar una cruz, aceptar, y le voy a colocar en la capa de puntos. Ahora voy a dibujar los puntos, voy a dibujar uno acá, y este punto que está acá, como estoy en la capa de puntos, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí, lo voy a pegar aquí, lo voy a pegar en cada uno de los, del centro de las barras que estoy, colocando, dibujando, como lo puedan llamar. ¿Se dan cuenta? Bien, listo. Ya tengo mis puntos definidos. Una vez que yo tenga mis puntos definidos, disculpen, primero lo voy a poner, voy a guardarlo, donde lo pueda, Excel, crear columnas circulares, ejemplo, concepto total, lo voy a poner, columna 1, 0,60 metros. Guarda. Una vez que yo lo puedo guardar, voy a hacer los datos, extraer datos, le voy a poner, acá, le voy a poner en el escritorio donde guardé anteriormente el archivo, diseño de objeto armado, diseño en Excel, con el circular, voy a usar un ejemplo, que no se AutoCAD, le voy a poner columna 2, 0,60 metros, nada más. Ok, no, disculpen, le voy a poner siguiente, ahí está, ahora sí. Acá era, le había puesto a abrir, pero era en vamos a usar, AutoCAD, listo. Ahora sí, pero ya no la uno sino la 2. Ujú. Y le voy a poner guarda. Listo. Ahí sí, como siguiente, está creando el archivo. Le voy a colocar no, lo que quiero solamente son los puntos. Punto siguiente. No, le pongo solamente geometría, que es lo que me interesa, X y Y. Siguiente, está convirtiendo, ahí están los puntos. Siguiente, lo voy a poner el archivo en Excel y lo voy a querer guardar yo donde estoy guardando todos los datos. En Excel, circular, modelos usados, videos explicativos, imágenes, modelos usados, columna uno es guarda. Siguiente y finalizar. Ahora, si yo quiero abrir donde tengo ese archivo, me voy, por ejemplo, circular, modelos a usar, tengo una columna de 60 centímetros y acá tengo todos los puntos donde se ubica mi sección, como lo pueden ver. Donde se ubica cada uno de estos puntos geométricamente. Ahora, para yo poder hallar o poder introducir yo todo eso en el CSI Column, me voy a la parte de acá, me voy a abrir a CSI Column, está cargando, un momento por favor, y listo. Tengo yo ya una columna. Unidades y código, lo voy a dejar en sistema métrico con el ACI 305, lo mismo 28 curvas, etcétera. Ok, confinamiento. Le voy a poner 0,04. Aquí me indica si son espirales o si son estribos. Yo lo he manejado con... ¿Dónde está? Con estribos, si no me equivoco. Así que lo voy a bajar con estribos. Ok, confinamiento estribos se mantiene. Circular.
definir X y Z, diámetro 0,60. Ahí lo mismo le dice, lateral, espirales o estribos. Le voy a dejar con estribos, le voy a poner OK, parámetros de material. Creo que lo voy a poner primero OK, porque ya definió mi material. Me voy a la parte de acá y acá ya puedo modificar los datos, ¿no? Círculo concreto. Acá le puedo poner modificar yo. Le voy a poner en concreto fibra C 2800 y módulo de elasticidad. A ver, me voy un momento, disculpen. Me voy a columnas, diseño de concreto, propiedades mecánicas materiales. Un momento, disculpen. Como les menciono, yo puedo modificar las propiedades en las cuales yo voy a trabajar, pero para eso voy a usar una plantilla. Para un F'6 280 voy a usar este módulo de elasticidad en toneladas por metro cuadrado. Ese valor lo voy a colocar yo acá, lo voy a dejar ahí y listo. Lo voy a colocar OK. Ahora, en este diagrama que está acá, yo puedo colocarle estos valores que están acá, yo los puedo colocar. Los voy a borrar. Y acá al costado, disculpen, voy a copiar esto que está acá, lo voy a copiar acá. Disculpen. Este es un numeral, pero número 6. Recuerden que el número 6 significa 3/4 para la mayoría de programas. Entonces voy a copiar esto de acá y lo voy a pegar acá. Listo. Le voy a poner OK. Ya tengo mi distribución de aceros, como lo pueden ver, y lo voy a poner OK. Y me voy a la parte de diagrama de interacción, que se encuentra, disculpen, en este lado. Y ahí está mi diagrama de interacción. 0 grados, como lo quieran hallar. Me voy a la parte del gráfico, le voy a poner Edit, copiar, y me voy a la parte del diagrama acá, lo voy a copiar acá, y le voy a colocar estos valores que están aquí. Me voy a la parte de acá, le voy a colocar, disculpen, le voy a colocar un filtro, y le voy a pedir ordenarlo de mayor a menor. Y ya tengo mi ejemplo de carga. Ahí se dan cuenta. Tengo mi diagrama de interacción, como lo pueden ver, hallado del C-ciclo. ¿Se dan cuenta? Entonces, los cálculos que yo estoy haciendo con mi diagrama de interacción de manera manual son bastante cercanos a la realidad. Entonces, puedo usar la plantilla para realizar los cálculos, analizar los resultados en cada punto iterativo, cómo es que varían las fuerzas de tracción a compresión, de momento horario o antihorario, el tema de los límites que me permite la norma, y a la vez analizar el tipo de falla dúctil o frágil, como lo pueden ver, según se ubique la columna en cada punto. Perfecto. Eso sería todo por esta ocasión. Ya en un siguiente video vamos a ver el último tema del análisis comparativo de las columnas, cómo trabajar a 0 grados, 90 grados, 80 grados y cómo analizar el comportamiento de la sección, ¿verdad? Será el último para el tema de diagrama de interacción. Se puede ver que la plantilla está muy automatizada y me puede ayudar a facilitar los cálculos y los resultados que quisiera obtener. ¿Se entiende? Bien, estimados. Será todo por esta ocasión. Que tengan todos muy buenas noches.